Nuestras pausas literarias de hoy abordan un rigurosísimo trabajo de investigación sobre el cante flamenco como hecho sociológico y de comunicación social, que bajo el título Cante flamenco, cante minero, nos presenta Génesis García Gómez. ¿Cómo está usted, Génesis? Muy bien, muchas gracias. Génesis García Gómez es doctora en Filosofía y Letras, es profesional del análisis de lenguas y de textos en la comunicación social y reconocida experta en el mundo del flamenco, al que ha dedicado artículos, cursos, conferencias, ponencias y por todo ello ha obtenido muchos premios. Génesis, ¿cómo se enfrenta una mujer culta al mundo del flamenco, que es un mundo de misterio, de duende? Una mujer culta, en mi caso yo me he enfrentado al flamenco de dos maneras. De una forma existencial, porque fue un hecho cultural que yo viví por la circunstancia en que vivía. Quiero decir que pertenece a mi propia biografía y eso me hizo relacionarme con el flamenco, por lo tanto eso no tiene que ver con la cultura. Luego ya mi faceta académica universitaria fue la que me llevó a interesarme por ese hecho para investigarlo y estudiar sobre él. Y en cuanto al hecho de ser mujer, pues exactamente dentro del mundo del flamenco como en cualquiera otro. Tenemos las mismas ventajas, ciertas limitaciones, pero en definitiva yo en el mundo del flamenco me he sentido siempre muy cómoda. Muy buenos amigos, muy bien acogida, extraordinariamente bien. Decía Camarón que el payo no tiene alma para cantar flamenco. ¿Qué representan los gitanos en este mundo? Diría que le falta alma. El mundo del cante flamenco, se puede hablar de cante payo y cante gitano como dos estilísticas. Normalmente van unidas a dos razas, efectivamente, a dos formas de interpretar que incluso puede estar ligado a ciertos caracteres fisiológicos, ciertas formas de las mandíbulas, formas que dan ciertas calidades tímbricas y de voz, puede hacer de los gitanos unos magníficos intérpretes del flamenco, en cuanto a expresividad. El cante payo, el payo, que al fin y al cabo es una voz peyorativa acuñada por los gitanos, ya que payo significa campesino, cateto, y vaya. El payo, el payés, pero claro, para que sea no gitano tenemos que decir payo, no todos los payos son catetos, como es natural. Tiene, digamos, quizá más profesionalidad, ha sido más capaz de creación de nuevas formas, y el gitano mucho más expresivo. De todas maneras, hay que decir en lo que se refiere a Camarón que precisamente la síntesis, la capacidad de unir el mundo extrovertido del cante payo, la estilística del cante payo, que es mucho más abierta, más musical, con la expresividad y el rasgo del cante gitano, ha dado la genialidad que supone Camarón. Camarón es un intérprete gitano, pero tiene mucho de cante payo y de estilística paya. Pero entonces, ¿el cante flamenco es como decir Andalucía o no? Sí, en cierto modo sí. Parece como si Andalucía la inventara el flamenco o el flamenco fuera inventado para Andalucía. Sí, hay una simbiosis cultural que se ha ido elaborando a lo largo del tiempo con distintos clichés. Hay una relación Andalucía-flamenco que es más antigua, empieza con el majismo, con los majos, y entonces el mismo triángulo de los majos, Sevilla, Jerez, Cádiz, es el mismo que dio el triángulo de nacimiento del cante flamenco. Pero luego ya en torno al flamenco ha habido en el siglo XVIII una reacción de la nobleza ilustrada, buscando una especie de aplebeyamiento, de unirse a las capas populares, las clases aristocráticas, que le permitieran distanciarse del europeísmo ilustrado. Y empieza una especie de moda por lo rajado, por lo barriero, por lo popular, por el majismo, que luego habría de ser por el flamenquismo, y que el romanticismo posteriormente se encargará de potenciar extraordinariamente. Los viajeros románticos eran legión, y todo eso es Andalucía. Y el cante minero, porque usted, Génesis, distingue el cante minero y gitano del andaluz. Sí, en el cante normalmente casi todos los tratadistas han hablado en concepto de árbol genealógico. Se supondría que de un cante o de una región nacerían todos los demás en un crecimiento ordenado y equilibrado. Yo no creo eso en absoluto. El cante flamenco es un fenómeno complejísimo de músicas que se están influenciando constantemente y no se puede hablar de una continuidad
a modo de árbol genealógico. Entonces yo he propuesto una división sociológica. Tendríamos un cante flamenco más ligado a la cultura paya, popular, andaluza, un cante flamenco más ligado a la diferencia gitana, sociológica y culturalmente hablando, y literariamente, el cante gitano es mucho más literario, y tendríamos por último el cante minero como un cante muy específico, el único ligado al mundo laboral, al mundo de la minería, al mundo de la producción económica. Yo no termino de ver la distinción entre andalucismo, cante minero sí laboral, pero tiene que ver con, de alguna manera, con el flamenco. Sí. Sí, tiene mucho que ver. Sí, porque la explosión minera en el sureste, en la zona de la Unión, coincidió con el momento de expansión del cante flamenco como fenómeno comercial. Entonces, la proximidad geográfica con Andalucía hizo que hubiese muchas inmigraciones en masa y mucha comunicación. Y además el dinero potenció que allí se abrieran también cafés cantantes y fenómenos donde se consumía el flamenco. Entonces, todo ese movimiento de gentes, más un fenómeno económico que potenció el dinero y ese tipo de espectáculos, hizo en ese momento esa interinfluencia entre el cante flamenco andaluz ya profesionalizado y los cantes de la zona de Levante mucho más populares. ¿Y qué significa el trobo dentro de ese cante minero? La afición a trobar es una de las tantas cosas que el pueblo asume cuando ya han descendido de otros espacios. Había un modo de trobar culto que para entretener a cortesanos que luego pasó al pueblo y son muchas las zonas de campesinos donde se hacen trovos o en cierta manera cosas similares al trobo, recuestas, disputar sobre un mismo tema, hacer glosas sobre determinadas estrofas. Y eso también se hacía en el campo de Cartagena. Y coincide también con este momento histórico de explotación de la minería y con un personaje decisivo, José María Marín, que es el que inculca en ese trobo popular campesino de copleros muy elemental una preceptiva. Él conocía muy bien la preceptiva y crea una manera muy específica que es el trobo de aquella región, que tiene cierto regusto culto, es como una poesía cultista, cultivada por aficionados populares pero con sabor a poesía culta. Pues ya para terminar, Génesis, ¿el flamenco tiene ideología? El flamenco, hablando precisamente de trobo, esa es una de las cosas que planteo en mi libro, como que el trobo ha sido el que ha hecho que el cante minero, precisamente por estar más ligado a lo social, al coincidir con una etapa de cierta inestabilidad social, con las huelgas y todos los movimientos que hubo en los primeros años del siglo, se ligara a los conflictos proletarios. Entonces dice que el cante minero es ideológico en ese sentido, pero lo es mucho más el trobo, porque el trobo es más discursivo, es una estrofa mucho más intelectual que permite el desarrollo de la idea. El cante flamenco, en la medida en que es cante gitano, no puede tener ideología porque es un cante ligado al existencialismo, o sea, a problemas como el amor, la vida, la muerte, la existencia. Son temas románticos, muy literarios. Lo que sí ha ocurrido es que el cante flamenco, como otras manifestaciones artísticas, ha pasado, y eso es lo que lo mantiene vivo, no ha quedado en un reducto folclórico, y en el momento en que todo el arte se comprometió, años 60, años 70, todos los fenómenos del compromiso artístico, el flamenco también se ideologizó, pero fue un fenómeno ligado a un momento cultural muy concreto. En cuanto a su propia ideología, pues el flamenco, por sus propias características, no puede tener ideología. Y por cierto, bueno, antes había dicho que era para terminar, pero una más. ¿El flamenco se sigue reinventando o todas esas cosas que van variando, ese flamenquismo absolutamente clásico, ya no es flamenco? El flamenco no solo se sigue reinventando, sino que si no se hubiese reinventado, ya no existiría. No existiría. Precisamente se habla mucho de por qué el flamenco no es folclore, justamente por eso, porque hay un aporte de intelectuales y de profesionales que mantienen el flamenco como un hecho cultural, artístico, en el que incide la creatividad de un momento cultural determinado. Entonces la estética de cada momento influye en el flamenco y lo recrea. Si hemos dicho antes que hay un momento en que el flamenco se ideologiza,
en la época en que toda canción era comprometida por definición de un momento histórico, ahora ha dejado de tener eso, pero hace otro tipo de cosas. Ya no se cantan los cantes tan dramáticos, tan profundos, se va a lo más ligero, a lo más espectacular, y hay que competir. Yo estoy de acuerdo que el flamenco suba a un escenario en las mismas condiciones técnicas que puede hacerlo cualquier otro grupo musical. Génesis, muchas gracias por ese maravilloso estudio plasmado en este libro y que vuelvas a ampliarnos este tema que da para mucho más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.